Hola, en esta presentación les vamos a hablar sobre la regulación del sistema inmune. Los integrantes de este grupo vienen a ser Ana Márquez, Piera Marciani, quien les habla, Mariano Medina. Una respuesta inmune demasiado controlada puede conducir a una inmunodeficiencia y a una mayor susceptibilidad a las infecciones, mientras que una respuesta inmune excesiva puede resultar en el desarrollo de alergias o de autoinmunidad. La respuesta inmune está regulada tanto en su naturaleza como en su intensidad y duración. Esto por una serie de factores: antígenos, anticuerpos, citoquinas, redes idiotípicas, naturaleza en célula presentadora de antígenos, supresión de células T, factores genéticos del esperador inmunocomplejos y regulación neuroendocrina. Regulación por el antígeno. En esta tenemos tres: naturaleza, dosis y vías de administración. En cuanto a naturaleza, tenemos las bacterias extracelulares, que van a generar una respuesta humoral, mientras que las bacterias intracelulares van a generar una respuesta celular. Cuando el antígeno es eliminado, las células T y B vuelven a reposo, por lo que el sistema inmune va disminuyendo la intensidad de su respuesta. En cuanto a dosis inmunogénicas dependen del tipo de antígeno. Por lo general, dosis altas o bajas disminuyen la respuesta inmune, generando tolerancia, ya que inducen inhibición de la activación de linfocitos T. Las vías de administración subcutánea o intradérmica son las más inmunogénicas, mientras que la vía oral, venosa o inhalatoria, mientras sean grandes cantidades, pueden provocar tolerancia o supresión. Como observamos en esta tabla, tenemos distintos factores que indican si que un antígeno sea inmunogénico o tolerogénico. Los anticuerpos. Los anticuerpos generalmente suprimen las respuestas inmunes. La clase inmunoglobulina G tiende a suprimir la producción de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, mientras que los de clase inmunoglobulina M tienden a suprimir solo la síntesis de inmunoglobulina M. A esto se le considera un feedback negativo. Como ejemplo podemos hablar sobre la enfermedad hemolítica del recién nacido. La madre RH forma anticuerpos frente a estos antígenos de los eritrocitos del feto. Si durante el parto se administra un antisuero anti-RH a la madre, cuando ésta se exponga, los anticuerpos no responderá a este antígeno. Como podemos ver en este gráfico, es la presencia de anticuerpos maternos en el animal. En ausencia de anticuerpos maternos, la producción de anticuerpos del recién nacido va a ser mayor, mientras que en la presencia de anticuerpos maternos, la producción no va a ser tan efectiva. La supresión por inmunoglobulina G o retroalimentación negativa. Grandes cantidades de inmunoglobulina G inhiben los anticuerpos. Esta retroalimentación negativa sobre los linfocitos B está mediada por el BCR y CD32. Como podemos ver en la figura, el entrecruzamiento de un receptor de linfocitos B, en este caso el BCR, con un anticuerpo unido al CD32, un receptor de FC, a través de un antígeno puede desactivar el linfocito B, al activar la fosfatasa, que a su vez bloquea la señalización por la tirosina quinasa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el papel de las células presentadoras de antígeno en la regulación. Las células presentadoras de antígeno profesionales son células inmunológicas que se especializan en presentar un antígeno a una célula T. Sus principales tipos son las células dendríticas, macrófagos y células B, en donde van a tomar un antígeno, lo van a procesar y exhibir parte de él en su superficie, junto con un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, por la cual la célula T estará activada cuando interactúa con el complejo que se formó. Por ejemplo, aquí tenemos en que las células presentadoras de antígeno en la piel son de importancia, ya que se puede comprobar que si se raya de forma permanente la piel con rayos UVB, en donde se puede provocar una disfunción generalizada de sus células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, dérmicas, macrófagos o las células Langerhans, que van a conducir a que no se pueda dar una respuesta inmune. Con respecto al control por citoquinas, pues el sistema inmunológico también se ve regulado por la acción de las citoquinas, las cuales son aquellas proteínas que generalmente son glicoproteínas producidas por los linfocitos B y otras células que tienen un efecto no solo de diferenciación,
sino de ayudar a la producción, activación o inactividad. En este caso vamos a hablar sobre la inactividad. Las principales citoquinas inactivadoras de las respuestas inmunológicas son la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante ETA1. La interleuquina 10 va a inhibir las funciones de las células presentadoras de antígeno, sobre todo a las células dendríticas, mientras que el factor de crecimiento transformante beta-1 va a inhibir a la proliferación de linfocitos T e inhibir la activación de los macrófagos. Aparte, también están otras citoquinas inactivadoras como la interleuquina 3 y 4 que van a inhibir sobre el interferón gamma. Y luego tenemos a la interleuquina 9 que va a activar a los mastocitos. Aquí tenemos a la regulación por genes, en donde van a haber genes que estarán ligados a los complejos génicos de histocompatibilidad y pueden influir en la respuesta inmunológica. En un estudio de genes de ratones que se llama genes de regulación o genes IR, que pueden ser ligados o no al complejos de histocompatibilidad, los cuales tienen influencia sobre la respuesta inmunológica, ya que los genes de histocompatibilidad son heredados por haplotipos, en donde el 50% viene de la madre y el 50% del padre. Entonces, cuando son ligados del complejo mayor de histocompatibilidad, tienen una característica de individualidad biológica que se da por el polimorfismo en la secuencia de aminoácidos, por lo que dichos genes de compatibilidad determinan qué capacidad de ligar un péptido, es decir, que son heredados de sus padres por paquetes llamados haplotipos, y por tanto son necesarios para la activación de linfocitos T. Estos genes son asociados a resistencia o a susceptibilidad a ciertas enfermedades en donde se han estudiado muchos, como por ejemplo en el ratón, tienen susceptibilidad a la Trichinella spiralis, que es un parásito por los alelos de locus H2, que es el complejo de histocompatibilidad del ratón. En el caso de los pollos, los alelos D19 son relacionados con la susceptibilidad al virus denominado Marek, mientras que el B21 también es de resistencia al mismo virus. Con respecto a los no ligados al complejo mayor de histocompatibilidad, se ha descubierto unos 10 genes que controlan la capacidad de respuesta global del organismo a antígenos complejos. Algunos afectan la capacidad del macrófago para procesar antígenos y su actividad microbicida. Otros afectan a la tasa de proliferación de células B. Evidentemente, la ausencia de cualquier gen determinante de alguna función esencial en el sistema inmune puede condicionar fenotipos patológicos. Por ejemplo, los mutantes incapaces de fabricar las proteínas C3 del complemento muestran gran susceptibilidad a infecciones bacterianas y a enfermedades por complejos inmunes. Yo les voy a hablar de lo que son las redes idiotípicas. Entonces, ¿qué tenemos que entender primero? Que se debe controlar la magnitud de las respuestas inmunes, porque una respuesta inmune demasiado controlada va a llegar a generar en el organismo una inmunodeficiencia, y esto va a permitir una mayor susceptibilidad a infecciones, ¿no? Pero en cambio, si una respuesta inmune es excesiva, va a desarrollar autoinmunidad y también un desarrollo de alergias. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esto con las redes idiotípicas? Primero vamos a definir dos conceptos, idiotopo e idiotipo. ¿Qué es el idiotopo? El idiotopo son variantes estructurales de los dominios variables de cadenas pesadas y ligeras, es decir, es el sitio de unión de los antígenos. Mientras que los idiotipos son todos los idiotopos de una molécula de inmunoglobulina. Esta red fue postulada por Nils Jern, y quiere decir, por ejemplo, las redes idiotípicas las vamos a encontrar en la membrana de la inmunoglobulina y de algunos linfocitos B. Las inmunoglobulinas pueden actuar como autoantígenos. Como ya sabemos, durante las primeras fases de vida se adquiere una tolerancia mediante la eliminación de linfocitos autorreactivos. Pero esta eliminación se va a dar para las porciones cristalizantes, las CPC, y no para los fragmentos FAD, que es donde vamos a encontrar a los idiotipos. Por ejemplo, cuando un antígeno
va a entrar en el organismo, va a desarrollar una respuesta inmunitaria y se va a producir una gran producción de inmunoglobinas específicas para ese antígeno. Pero las inmunoglobulinas van a compartir el mismo idiotipo que el antígeno. Entonces es por esto que los idiotipos de las inmunoglobulinas también van a ser considerados como extraños por el organismo. Los linfocitos B van a producir anticuerpos contra estas inmunoglobulinas que se van a llamar anticuerpos antiidiotipos. Pero tenemos que tener en cuenta que la red idiotipo-antidiotipo, si se llega a unir al FAB, el antidiotipo generado por el linfocito B, se va a regular la respuesta inmunológica. Pero si se une a otra porción del idiotipo, como observamos aquí en esta imagen, aquí vemos que se está uniendo. Este es el AC2, es el anticuerpo antidiotipo que fue generado por el linfocito B. Y el AC1 es la inmunoglobulina que generó el idiotipo para este antígeno. Entonces aquí vemos que el AC2 no se está uniendo como tiene que ser al AC1. Es por ello que no va a haber una regulación de la respuesta inmunológica. Pero aquí, por ejemplo, observamos que el AC1 se está uniendo en el punto de unión del antígeno del AC2. Entonces hay un control de los AC1, porque en la respuesta inmunológica se van a producir una gran cantidad de AC1. Igualito el AC1 también va a cumplir su función de regular al antígeno, pero el sobreexceso del AC1 es regulado por el AC2 generado por el linfocito B. Siguiendo, vamos a hablar de la supresión por células T. ¿Qué vamos a entender aquí? Se pueden llamar T reguladoras o T supresoras. Vamos a observar que esta es una subpoblación linfocitaria que va a ser encargada de suprimir el sistema inmunitario. Estas van a expresar TCR como los linfocitos T normales y también van a expresar CD4 positivo y CD25 positivo. En el perro, los linfocitos T reguladores son el 5% de los linfocitos T circulantes aproximadamente y el 10% de los linfocitos T en los nódulos simpáticos. Estos se pueden producir de manera natural o también pueden ser inducidos. Los linfocitos T reguladores van a actuar a través del contacto célula-célula o también pueden secretar citoquinas supresoras. Las principales que van a secretar es la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante. Aquí en la imagen observamos un experimento que se realizó para comprobar la existencia de las células T reguladoras o supresoras. Tenemos un ratón, se le va a aplicar una dosis inmunogénica de un antígeno, por lo cual va a generar una respuesta de anticuerpos. Entonces, de este ratón del que hemos generado la respuesta de anticuerpos, vamos a aislar unos linfocitos T helper o T cooperadores simulados. Y estos se los vamos a transferir a un ratón en el cual no se haya inducido ninguna dosis inmunogénica, que no se le haya estimulado. Y entonces vamos a ver que con la ayuda de estos T helpers se va a producir una respuesta positiva, que va a haber una controlación de los antígenos. En cambio, si ponemos una dosis supresora de antígeno en un ratón, vamos a ver que va a haber una deficiencia en la respuesta a los anticuerpos. Y si aislamos los linfocitos T supresores de este ratón y se los transferimos a un ratón no estimulado, vamos a ver que tampoco se va a generar una respuesta inmune. Es por ello que se demostró que existía una población de linfocitos T supresores. Para terminar, les quiero explicar también las redes inmunoneuroendocrinas, que esto se trata de una relación del sistema nervioso con el sistema inmune y el sistema endocrino. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen que el sistema endocrino va a regular al sistema nervioso a través de la secreción de hormonas, igualito que el sistema inmune. El sistema inmune va a regular a estos dos sistemas, el nervioso y el endocrino, a través de citocinas, y el sistema nervioso a través de neuropéptidos.
Por ejemplo, tenemos que el sistema nervioso se va a comunicar con el sistema inmune a través de nervios parasimpáticos y simpáticos, con la generación de neurotransmisores solubles. Se va a producir una liberación tanto de noradrenalina como adrenalina y vamos a tener lo que se llama un sistema de huida, que es una acción del sistema simpático, que esto se va a activar cuando, por ejemplo, estamos corriendo o tratando de escapar de una situación y nosotros necesitamos, por ejemplo, mayor contracción muscular para poder correr, sudoración para poder bajar la temperatura que estamos generando al estar corriendo, una mayor frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca mayor. Todo este sistema está estrechamente relacionado con el estrés, dado que cuando presentamos estrés en el organismo vamos a tener la liberación de la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrofa, y esto es lo que va a hacer, va a estimular a las glándulas suprarrenales, y una vez estimuladas las glándulas suprarrenales se va a empezar la liberación de los glucocorticoides. ¿Y qué van a hacer estos glucocorticoides? Estos glucocorticoides van a inhibir los TGLP1, por lo que van a poder ingresar microorganismos intracelulares con mayor facilidad y se van a inhibir la acción de los macrófagos. ¿Y esto que va a producir? Va a reducir la presentación de antígeno y entonces vamos a presentar una inmunodeficiencia. Le digo que el estrés no es una enfermedad. Muchas gracias.